Maté a mi esposo. No con una bala, no con veneno. Lo maté económicamente, emocionalmente, socialmente. Lo enterré tan profundo que cuando intentó volver a buscarme, ya era demasiado tarde para ambos. Pero antes de explicarte cómo una mujer traicionada se convirtió en la pesadilla más cara de dos personas que creían que me conocían, déjame contarte por qué decidí que mi venganza valdría $200 millones. Era una mañana de martes cuando encontré los mensajes. No fue casualidad, no fue un descuido de él. Fue que mi instinto de mujer me gritaba desde hacía meses que algo estaba mal. Sebastián, mi esposo de 8 años, el padre de mis 2 hijos, el hombre que me juró amor eterno frente al altar, había estado acostándose con Carla, mi mejor amiga desde la universidad, mi comadre, la mujer que conocía cada uno de mis secretos, mis miedos, mis sueños. Pero lo que me destrozó no fueron solo los mensajes explícitos. Lo que me rompió el alma fueron las risas. Se burlaban de mí, se burlaban de cómo yo creía en nuestro matrimonio, de cómo trabajaba 18 horas diarias construyendo nuestro futuro, mientras ellos construían su presente a mis espaldas. Carla le escribía: «La tonta sigue creyendo que eres fiel. Hasta me pidió consejo para sorprenderte en tu cumpleaños». Y él le respondía: «Déjala. Su ingenuidad nos conviene. Mientras ella trabaja como mula, nosotros disfrutamos». En ese momento no sabía que estaba leyendo mi sentencia de muerte, y la de ellos, porque la mujer que era yo murió esa mañana. La que nació de esas cenizas se convirtió en algo que ellos nunca pudieron imaginar, su peor error de cálculo. Tengo sus vidas en mis manos ahora, y cada día decido si apretar más fuerte o dejarlos respirar un poco más. Pero esa decisión tiene un precio muy específico, y ese precio cambió mi vida para siempre de maneras que jamás pensé posibles. Los siguientes 6 meses fueron mi descenso al infierno, porque yo cometí el error más estúpido que una mujer puede cometer. Creí que el amor podía sanar la traición. Cuando los confronté, Sebastián lloró. Lloró como un niño perdido. Me suplicó perdón. Me juró que había sido un error, que Carla lo había seducido, que él estaba confundido pero que me amaba a mí. Y yo, idiota de mí, le creí. Carla también actuó su papel a la perfección. Llegó a mi casa con lágrimas en los ojos. Me abrazó. Me pidió perdón. Me dijo que había sido la peor decisión de su vida, que el alcohol, la soledad de su divorcio, la habían llevado a cometer esa locura. Me juró por la memoria de su madre muerta que jamás volvería a pasar. Decidí perdonarlos. Decidí que mi familia valía más que mi orgullo. Vendí las acciones que tenía de la empresa consultora que había construido durante 10 años para pagar la terapia de pareja más cara de la ciudad. Dejé mi trabajo como socia principal para dedicarme a sanar nuestro matrimonio. Incluso le ofrecí trabajo a Carla en una empresa de un amigo porque necesitaba estabilidad emocional. Pero el infierno apenas comenzaba, porque mientras yo me desangraba intentando reconstruir lo que ellos habían destruido, ellos siguieron destruyéndome. Los mensajes continuaron, pero ahora eran más crueles. Ahora no solo se acostaban, ahora se reían de mí. Perdón patético. Sebastián le escribía a Carla: «Es tan fácil manipularla. Cree todo lo que le digo». Y ella le respondía: «La estúpida vendió sus acciones por nosotros. Ni siquiera se da cuenta de que está financiando nuestro futuro juntos». Descubrí que tenían un plan para quedarse con todo: mi casa, mis ahorros, la custodia de mis hijos. Sebastián había contratado al mejor abogado divorciado de la ciudad, pero no para salvar nuestro matrimonio, para destruirme legalmente. Iban a alegar que yo era mentalmente inestable, que había abandonado mis responsabilidades laborales, que no era apta para cuidar a los niños. La noche que encontré los documentos legales escondidos en su auto, caí de rodillas en el garaje de mi propia casa y lloré hasta quedarme sin lágrimas. No lloraba de tristeza, lloraba de rabia. Una rabia que me quemaba las entrañas, que me convertía en algo oscuro, algo peligroso. Esa noche supe que tenían razón en una cosa. La mujer que había sido ya no existía, pero se equivocaron en creer que la mujer en la que me iba a convertir sería su víctima. Desde mañana, les dije a mis lágrimas, empezaría a ser su verdugo. Y si estás escuchando esta historia, dale me gusta a este video, porque lo que necesitas es que más mujeres como nosotras se encuentren y se den cuenta de que no estamos solas en este dolor. Suscríbete a este canal,
Amor, es muy fácil. Solo toca el botón rojo que dice suscribirse debajo de este video y activa la campanita para que nunca te pierdas estas historias que cambian vidas. Lo que viene ahora va a romperte el corazón, pero también va a encender tu alma. Pero el universo tenía planes diferentes para mi venganza. Una semana después de descubrir sus documentos legales, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Margaret Thornfield, una mujer de 70 años con voz de acero y modales de reina, que me citó en su oficina sin explicar por qué. Cuando llegué a ese rascacielos de Manhattan, con mi vestido negro más barato y mis ojos hinchados de llorar, no sabía que estaba a punto de encontrarme con mi ángel vengador o mi demonio salvador. Su oficina ocupaba todo el piso 52, ventanales del suelo al techo que mostraban la ciudad como si fuera su reino personal. Margaret Thornfield estaba de pie junto a la ventana, con un traje sastre que costaba más que mi salario de 6 meses, y cuando se volteó hacia mí, supe que estaba frente a una depredadora. Sus ojos grises me estudiaron como si fuera una inversión potencial, fríos, calculadores, pero con una chispa de algo que no pude identificar hasta después. Reconocimiento. Sé quién eres, me dijo, mientras me servía té en porcelana china que costaba más que mi auto. Sé lo que te está pasando, y sé exactamente lo que vas a necesitar para sobrevivir lo que viene. No entendía cómo esta mujer conocía mi historia, hasta que se sentó frente a mí y desplegó sobre la mesa de caoba una carpeta gruesa con mi nombre en la etiqueta. Dentro había fotografías de Sebastián entrando y saliendo de hoteles con Carla, fotografías de ellos en restaurantes donde yo nunca había estado, fotografías de ellos riendo mientras revisaban papeles que reconocí como los planos de mi destrucción legal. Pero lo que me partió el alma fueron las fotografías de mis hijos, mis bebés saliendo del colegio, caminando hacia el auto de Carla, sonriendo mientras ella los abrazaba como si fuera su nueva mamá. Tu amiga, me dijo Margaret con desprecio helado, es una carroñera profesional. Se especializa en destruir matrimonios de mujeres exitosas para quedarse con lo que han construido. Tu esposo es su quinta víctima en 7 años. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Carla no había caído en la tentación conmigo. Yo había sido su trabajo, su proyecto, su fuente de ingresos. Margaret me mostró un archivo completo que había estado construyendo durante 2 décadas. Carla había comenzado su carrera a los 25 años, seduciendo al esposo de una compañera de universidad. Luego vino Elena Martínez, una arquitecta exitosa que perdió su firma y sus hijos. Después Patricia Williams, una médica que terminó en bancarrota y con depresión severa. Cada una había sido meticulosamente seleccionada, estudiada, casada. Carla los elige con cuidado, me explicó Margaret, pasando las páginas como si fuera un manual de guerra. Hombres débiles, con esposas fuertes. Los convence de que merecen más de lo que tienen, que sus mujeres los oprimen con su éxito. Les vende la fantasía de ser el centro de atención, de ser adorados en lugar de respetados. Y cuando ya tienen su dinero y sus contactos, los descarta como basura. Pero había algo más en esa carpeta que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Extractos bancarios que mostraban pagos regulares a Carla de una cuenta que reconocí, la cuenta empresarial de Sebastián. Mi esposo no solo estaba siendo seducido, le estaba pagando por destruirme. Había estado financiando mi propia traición durante meses. Pero aquí está la diferencia, me dijo Margaret, clavando sus ojos grises en los míos. Las otras mujeres se rindieron, se deprimieron, se aislaron. Algunas incluso... Su voz se quebró por primera vez. Algunas incluso decidieron que no valía la pena seguir luchando. Tú no vas a rendirte. Tú vas a hacer algo que ninguna de ellas tuvo el coraje de hacer. Margaret se levantó y caminó hacia una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Cuando la abrió, mis ojos no podían creer lo que veían. Fajos y fajos de billetes, documentos legales y una propuesta empresarial con mi nombre. $50 millones como capital inicial, me dijo, colocando los documentos frente a mí. Para la empresa más exitosa de consultoría empresarial de la costa este. Pero hay una condición que te va a helar la sangre. Sus palabras siguientes me cambiaron para siempre. Quiero que destruyas a Carla y a tu esposo. Quiero que los hundas tan profundo que cuando toquen fondo, sigan cavando. Y quiero que lo hagas usando sus propias armas, la ambición, la codicia y la traición. Quiero que aprendan lo que se siente cuando el suelo se abre bajo sus pies y ya no hay nada sólido en lo que pararse.
No entendía por qué esta mujer, que apenas me conocía, estaba dispuesta a apostar tanto dinero en mi venganza. Hasta que abrió el último cajón de su escritorio y sacó una fotografía enmarcada de una joven hermosa con ojos tristes. Carla destruyó el matrimonio de mi hija única hace 20 años, me dijo, y su voz se convirtió en un susurro venenoso. Amanda se suicidó 6 meses después del divorcio, incapaz de soportar la humillación y la pérdida de sus hijos. Ese día juré por su tumba que Carla pagaría cada lágrima que mi hija derramó. La fotografía temblaba en sus manos mientras continuaba. He estado esperando décadas la oportunidad perfecta para vengarse. He seguido cada uno de sus movimientos. He documentado cada una de sus víctimas. He esperado el momento en que encontraría a alguien con la inteligencia, la motivación y la frialdad necesaria para hacer justicia. Tú eres esa oportunidad, querida. Tú eres mi arma de venganza. Pero hay una trampa, me advirtió mientras yo firmaba los documentos que cambiarían mi destino para siempre. Una vez que empieces este juego, no hay vuelta atrás. Vas a convertirte en alguien que no reconoces. Vas a hacer cosas que la mujer que eras jamás habría hecho. Vas a mentir, vas a manipular, vas a usar el amor como arma y la confianza como trampa. ¿Estás dispuesta a venderte tu alma al diablo por venganza? La respuesta salió de mi boca antes de que mi cerebro pudiera procesarla. El diablo ya se llevó mi alma cuando ellos me traicionaron. Ahora solo quiero cobrar el precio. El primer mes de mi nueva vida fue como aprender a respirar bajo el agua. Margaret me asignó un equipo completo. Abogados que cobraban $1,000 la hora. Detectives privados que podían encontrar secretos enterrados hace décadas. Y consultores de imagen que me transformaron de mujer traicionada en depredadora corporativa. Pero la transformación más importante ocurrió dentro de mí, en lugares tan profundos que ni yo misma reconocía lo que estaban haciendo. Mi primera jugada fue genial en su simplicidad. Contraté a Sebastián. Mi propio esposo, el hombre que planeaba destruirme, se convirtió en mi empleado sin saberlo. Le ofrecí un contrato como consultor legal para mi nueva empresa de recuperación post-divorcio. Le vendí la historia de que había recibido una herencia de una tía lejana y quería ayudar a otras mujeres como yo. Su arrogancia le impidió ver la trampa. Pensó que había ganado acceso directo a mis finanzas, que podría controlar mi dinero desde adentro. Lo que no sabía era que cada documento que revisaba, cada estrategia que me recomendaba, cada movimiento que hacía, estaba siendo grabado, documentado, archivado. Mis abogados crearon un laberinto legal tan complejo que cada consejo que Sebastián me daba se convertía en evidencia de manipulación financiera y conflicto de intereses. Sin saberlo, estaba construyendo su propia prisión legal. Pero Carla fue más difícil de cazar. Ella tenía instintos de supervivencia afilados por años de experiencia. Cuando intenté acercarme directamente, se volvió sospechosa. Así que usé su propia medicina contra ella. Le di un nombre irresistible para seducir. Marcus era un actor que Margaret había contratado. Un hombre de 40 años con el físico de un dios griego y la billetera aparente de un magnate tecnológico. Marcus se cruzó casualmente en el camino de Carla, en un evento de networking donde yo sabía que estaría cazando a su próxima víctima. Él representó a la perfección al millonario solitario y vulnerable, recién divorciado de una esposa abusiva que se había quedado con la mitad de su fortuna. Carla mordió el anzuelo tan rápido que daba pena verla. Durante 3 meses, Marcus la cortejó mientras yo observaba desde las sombras. Él le regalaba joyas que costaban más que su salario anual. La llevaba a vacaciones en yates privados. Le prometía un futuro de lujo infinito. Y Carla, ciega de ambición y codicia, comenzó a descuidar su trabajo de destruirme. Empezó a cancelar citas con Sebastián, a ignorar sus mensajes, a fantasear con su nuevo premio mayor. Pero aquí viene la parte que me convirtió en el monstruo que soy ahora. Una noche, mientras Carla estaba en París con Marcus, yo estaba en mi propia casa, cenando con Sebastián y mis hijos como si fuéramos la familia perfecta. Él me contaba sobre sus planes de separación amistosa, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. Mis hijos me abrazaban y me decían que me amaban, sin saber que su padre había planeado alejarlos de mí para siempre. Esa noche, mientras veía dormir a mis bebés, tomé la decisión que me convertiría en algo irreconocible. No bastaba con proteger mi futuro. Tenía que asegurarme de que Sebastián y Carla pagaran cada lágrima que me habían costado,
cada noche que había llorado hasta quedarme dormida, cada vez que había dudado de mi valor como mujer y como madre. Llamé a Margaret a las 3 de la mañana. «Quiero que sufran», le dije con una frialdad que me asustó incluso a mí. «No quiero solo ganar. Quiero que pierdan todo. Quiero que sientan exactamente lo que me hicieron sentir, multiplicado por 10». Su risa del otro lado del teléfono sonó como música diabólica. «Ahora estás hablando mi idioma, querida. Ahora estás lista para la segunda fase del plan». La segunda fase era brutal en su elegancia. Mientras Carla estaba distraída con Marcus, yo me mudé como un fantasma a través de la vida de Sebastián. Usé mis nuevos contactos para comprar las deudas de su hermano, las hipotecas de sus padres, incluso las cuentas pendientes de su ex socio. Uno por uno, fui adquiriendo todo lo que él amaba, todo lo que le importaba, todo lo que lo hacía sentir seguro. Pero el golpe maestro vino cuando descubrí su secreto más oscuro. Sebastián había estado malversando fondos de sus propios clientes para financiar su vida con Carla. Margaret y yo plantamos evidencia adicional que convertía sus pequeños robos en un escándalo que destruiría su carrera para siempre. La noche antes de ejecutar el golpe final, me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mis ojos tenían una frialdad que me helaba la sangre. Mi sonrisa era perfecta, calculada, letal. Había aprendido a usar mi dolor como combustible, mi amor traicionado como arma, mi necesidad de justicia como excusa para la venganza más cruel. Mañana, Sebastián y Carla despertarían en un mundo donde habían perdido todo, pero lo que no sabían era que perder todo sería solo el comienzo de su castigo. El día de la ejecución amaneció gris, como si el cielo supiera que iba a ser testigo de algo implacable. A las 8 de la mañana, mientras Sebastián desayunaba en nuestra cocina leyendo el periódico y mis hijos se preparaban para el colegio, yo estaba en mi oficina orquestando su destrucción con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. La primera llamada fue al colegio de abogados. Los documentos que habíamos preparado durante meses fueron presentados de forma simultánea. Evidencia irrefutable de malversación de fondos, conflicto de intereses, manipulación de cliente vulnerable, que era yo, y fraude matrimonial. En 15 minutos, la licencia de Sebastián fue suspendida temporalmente. En 30 minutos, todos sus clientes habían recibido notificación de la investigación. En 1 hora, su reputación de 20 años estaba en ruinas. Pero eso era solo el aperitivo. Mientras Sebastián recibía la primera llamada de pánico de su socio, yo estaba activando la segunda fase. Carla despertó esa mañana en París con Marcus, en una suite que costaba 10.000 euros la noche, creyendo que había encontrado a su príncipe azul millonario. Lo que no sabía era que Marcus había dejado la ciudad antes del amanecer, llevándose consigo las joyas que le había regalado, que en realidad eran prestadas, y dejando una cuenta de hotel impagada a su nombre. Los detectives que Margaret había contratado se encargaron de que Carla fuera arrestada en el lobby del hotel por fraude financiero. Las cámaras de seguridad capturaron el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido cazada por una depredadora más inteligente que ella. Su cara de terror y confusión cuando la esposaron se convirtió en mi screensaver personal durante meses, pero mi obra maestra no había terminado. Mientras Carla era trasladada a una prisión francesa y Sebastián corría desesperadamente de abogado en abogado, buscando quien lo defendiera de cargos que se multiplicaban por horas, yo estaba ejecutando la tercera fase, la fase que convertiría su humillación pública en mi ascenso espectacular. Usé cada contacto que Sebastián había cultivado durante años, cada cliente que Carla había ayudado a identificar, cada red de influencia que habían construido juntos, pero ahora para construir mi propio imperio. La empresa que Margaret y yo habíamos creado se convirtió de la noche a la mañana en la consultora de crisis más solicitada de la costa este. Cada escándalo corporativo, cada divorcio millonario, cada batalla legal de alto perfil, terminaba en mi oficina. Los clientes llegaban buscando a alguien que entendiera realmente lo que significaba ser traicionado por las personas más cercanas. Y yo les ofrecía algo que ningún otro consultor podía dar: venganza inteligente, destrucción elegante, justicia que doliera tanto como las heridas originales. Mi tarifa inicial era de $50,000 por consulta. En 6 meses, estaba cobrando 200,000. Sebastián intentó venir a buscarme. 3 meses después de su arresto, cuando ya había perdido la casa, el auto,
la custodia temporal de nuestros hijos, apareció en mi nueva oficina, un piso completo en el edificio más exclusivo de Manhattan, rogándome perdón. Lo hice esperar 4 horas en recepción, como si fuera un vendedor ambulante, mientras yo cerraba un contrato de $5 millones. Cuando finalmente lo recibí, la conversación duró exactamente 7 minutos. «No entiendo cómo me hiciste esto», me dijo, con lágrimas reales corriendo por su cara. «Soy el padre de tus hijos. Una vez me amaste». Yo me levanté de mi escritorio de caoba italiana. Caminé hasta él con mis tacones de $1000 repiqueteando contra el mármol y le susurré al oído: «Una vez creí que me amabas. Una vez creí que Carla era mi hermana. Una vez creí en muchas mentiras. Ahora solo creo en los resultados». Le entregué una carpeta con las fotos de él y Carla, las transcripciones de sus mensajes burlándose de mí, los documentos de su plan para quitarme a mis hijos. «Esto es lo que me hiciste», le dije. «Esto es lo que merecías que te devolviera, multiplicado por todo el dolor que me causaste». Sus ojos se llenaron de pánico cuando vio las últimas páginas de la carpeta, el contrato que había firmado conmigo como consultor. Sin saberlo, había aceptado cláusulas que me daban poder legal sobre todos sus activos futuros, todos sus ingresos potenciales, incluso sus derechos de pensión. Durante meses, había estado construyendo su propia jaula legal mientras creía que me estaba manipulando. «Los niños te pueden visitar los fines de semana», le dije mientras mi asistente lo acompañaba hacia la puerta, «cuando tengas un trabajo estable y un lugar digno donde recibirlos. Mientras tanto, ellos van a crecer viendo lo que significa una madre que lucha por proteger a su familia». Carla salió de la prisión francesa 6 meses después, pero regresó a un país donde su nombre estaba en todas las listas negras empresariales. Margaret se había asegurado de que cada una de sus víctimas anteriores supiera exactamente cómo contactar a los mejores abogados para demandas civiles. Elena Martínez, Patricia Williams, todas las mujeres que Carla había destruido, se unieron en una demanda colectiva que la dejaría pagando restituciones por el resto de su vida. La última vez que la vi fue en un café barato en Queens, 8 meses después de mi venganza. Había envejecido 10 años. Tenía el cabello gris y la ropa gastada de alguien que limpia oficinas por las noches. Me reconoció inmediatamente, pero cuando trató de acercarse, mi guardia de seguridad la detuvo. «Solo quiero hablar contigo 5 minutos», me gritó desde el otro lado del café. «Solo quiero explicarte por qué lo hice». Yo terminé mi café con calma, me levanté y caminé hasta ella. «Ya sé por qué lo hiciste», le dije con una sonrisa que había perfeccionado durante meses de reuniones de negocios. «Lo hiciste porque creíste que podías. Lo hiciste porque pensaste que yo era débil. Lo hiciste porque nunca imaginaste las consecuencias. Me acerqué tanto que pude ver el miedo real en sus ojos. Ahora vives las consecuencias todos los días. Y todos los días que me levanto con más poder, más dinero, más éxito, tú despiertas con menos futuro». Esa noche, sola en mi penthouse de $40 millones, mirando la ciudad que ahora respetaba mi nombre, me di cuenta de algo que me heló el alma. Ya no sabía dónde terminaba la justicia y dónde empezaba la sed de sangre. Ya no sabía si estaba protegiendo a mis hijos o vengando mi orgullo herido. Lo único que sabía era que había ganado, que había destruido a mis enemigos completamente, y que el sabor de la victoria era adictivo como ninguna droga. Pero había algo más que aún no había revelado. Algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre esta historia. Algo que me convertiría para siempre en la mujer más peligrosa que mis enemigos pudieron haber subestimado. La verdad que nunca te conté, la verdad que cambió todo, llegó 6 meses después de mi victoria aparente. Una mañana, mientras revisaba los estados financieros de mi imperio que ya superaba los $150 millones, mi asistente me entregó un sobre sin remitente. Dentro había una sola fotografía, Margaret Thornfield y yo, pero tomada 20 años atrás, cuando yo tenía 12 años de edad, y ella era la directora del internado donde crecí, después de que mis padres murieran en un accidente automovilístico. Mi mundo se desplomó en ese instante. Margaret no me había encontrado por casualidad. Margaret no estaba vengando solo a su hija muerta. Margaret había estado preparándome durante décadas para ser su arma perfecta de venganza. Cada decisión que creí tomar por mi cuenta, cada movimiento que pensé que era mi estrategia, había sido cuidadosamente orquestado por la mujer que me crió en las sombras. La llamé inmediatamente.
y por primera vez en 2 años, escuché risa genuina en su voz. «Siempre fuiste mi estudiante más brillante», me dijo. «Incluso de niña tenías esa frialdad necesaria para la venganza perfecta. Cuando tus padres murieron y te vi llorar solo una vez en el funeral, supe que habías nacido para esto. La verdad era más retorcida de lo que jamás pude imaginar. Margaret había manipulado mi vida entera. Había orquestado mi encuentro con Sebastián en la universidad usando contactos que tenía en la Facultad de Derecho. Había financiado secretamente mi primera empresa consultora para que yo me volviera lo suficientemente exitosa como para ser un objetivo atractivo para Carla. Había estado siguiendo cada movimiento de Carla durante 20 años, esperando el momento perfecto para usar a una de sus víctimas como instrumento de destrucción. «¿Crees que fue casualidad que Carla te eligiera?», me preguntó Margaret con esa voz helada que ahora reconocía de mi infancia. «Yo me aseguré de que tu perfil llegara a sus manos. Yo planté la información sobre tu éxito empresarial en los lugares donde sabía que ella cazaba. Yo orquesté cada detalle para que fueras irresistible para ella. Pero había algo peor. Sebastián nunca había sido infiel por naturaleza. Margaret había contratado a Carla para seducirlo, para convertirlo en cómplice involuntario de un plan que llevaba décadas en construcción. Mi esposo había sido manipulado tanto como yo, convertido en un títere en un juego donde todos éramos piezas de ajedrez en la mente vengativa de una mujer que había perdido a su hija. ¿Los amas?, me preguntó Margaret. ¿A Sebastián, a Carla, incluso a tus hijos? Su pregunta me cortó como un cuchillo porque ya no sabía la respuesta. Porque si los amas, entonces entiendes exactamente lo que yo sentí cuando perdí a Amanda. Y entiendes por qué era necesario que sintieras ese mismo dolor antes de convertirte en mi venganza. La revelación final me partió el alma. Mis propios hijos habían sido parte del plan. Margaret se había asegurado de que yo quedara embarazada de Sebastián en momentos específicos, usando información médica que había obtenido cuando yo era adolescente. Mis bebés, las 2 luces de mi vida, habían sido concebidos como parte de una estrategia de 20 años para maximizar mi dolor cuando llegara el momento de la traición. Esa noche, sola en mi penthouse, entendí que había ganado todo y perdido mi alma completamente. Era la mujer más poderosa de la industria. Tenía más dinero del que podía gastar en 10 vidas. Tenía la venganza más perfecta jamás ejecutada. Pero también era el producto final de la obsesión vengativa de otra mujer, una marioneta que había bailado durante décadas, creyendo que controlaba sus propios movimientos. Sebastián me buscó una última vez, 3 días después de que recibiera esa fotografía. Había perdido tanto peso que parecía un fantasma de sí mismo. «Sé que me odias», me dijo, «pero necesitas saber que cuando comenzó todo esto con Carla, yo de verdad creía que te había perdido para siempre. Ella me convenció de que tú ya no me amabas, de que nuestro matrimonio era una farsa, de que merecía ser feliz. Por primera vez en 2 años, sentí algo parecido a la compasión. Lo sé», le dije. «Ahora sé que fuimos víctimas de la misma mujer. Pero eso no cambia lo que tú decidiste hacer con esa manipulación. Tú elegiste lastimarme en lugar de hablar conmigo». Le conté toda la verdad, sobre Margaret, sobre la manipulación de décadas, sobre cómo habíamos sido piezas en un juego que comenzó antes de que nos conociéramos. Sebastián lloró cuando entendió la magnitud de lo que habíamos vivido, pero sus lágrimas ya no me movían. El daño estaba hecho, la venganza estaba completa, y yo me había convertido en algo que ya no podía cambiarse. Hoy, 5 años después, manejo un imperio de $200 millones desde mi oficina en la cima de Manhattan. Mis hijos crecieron fuertes y brillantes, sin saber nunca la verdad completa sobre su origen, pero entendiendo que su madre es una mujer que jamás se rinde. Sebastián reconstruyó su vida lentamente, en otra ciudad, con otro nombre, y a veces recibo reportes de que está bien, que encontró paz en la simplicidad. Carla desapareció completamente. Algunos dicen que se mudó a Europa, otros que cambió de identidad. Margaret murió el año pasado, llevándose a la tumba la satisfacción de haber ejecutado la venganza más elaborada de la historia. Y yo aprendí que la venganza perfecta tiene un precio que no se paga con dinero. Se paga con la capacidad de amar sin sospechar, de confiar sin calcular, de ser vulnerable sin armarse. Gané todo lo que quería ganar. Destruí a todos los que me habían lastimado. Construí un imperio sobre las cenizas de mis enemigos. Pero cada noche, cuando me miro en el espejo de mi baño de mármol, veo los ojos de una mujer que ya no sabe dónde termina la justicia
¿Y dónde empieza la monstruosidad? Veo los ojos de alguien que logró la venganza más perfecta jamás ejecutada, pero que perdió su humanidad en el proceso. Si estás escuchando esta historia, mi amor, y has vivido una traición que te rompió el corazón, dale me gusta a este video. Ayuda a que más mujeres como nosotras se encuentren y sepan que no están solas en su dolor. Suscríbete tocando el botón rojo debajo de este video y activa la campanita, porque aquí, en este canal, compartimos historias que cambian vidas y revelan verdades que el mundo necesita escuchar. Cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste una traición que te cambió para siempre, o si conoces a alguien que necesite escuchar que es posible salir del infierno más fuerte que antes. Cada día te espero aquí con relatos que te van a dejar sin aliento, historias de mujeres que convirtieron su dolor en poder y su humillación en triunfo, porque al final, querida, la pregunta no es si la venganza vale la pena, la pregunta es, ¿cuánto de ti misma estás dispuesta a sacrificar para que quienes te lastimaron paguen exactamente lo que merecen?